Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todas y todos. Los saludamos desde la Sala Manuel Galich de la Casa de las Américas. Soy Jaime Gómez Triana, vicepresidente de esta institución y coordinador, director del programa de estudios sobre culturas originarias. Me acompaña en esta ocasión el embajador José Ramón Cabañas, notable diplomático cubano, doctor en ciencias, investigador, acucioso, apasionado de los temas de la historia y la sociedad estadounidense, quien estuvo muchos años como jefe de nuestra misión diplomática, la misión diplomática cubana en los Estados Unidos, y se desempeña actualmente como director del Centro de Investigaciones de Política Internacional del CIPI, la institución que conjuntamente con la Casa de las Américas coordina este tercer seminario de estudios sobre las comunidades nativoamericanas, afrodescendientes y latinas en los Estados Unidos que hoy estamos inaugurando. También nos acompañan en la sala el presidente de la Casa de las Américas, el narrador y ensayista Abel Prieto, el doctor Antonio Aja, director del programa de estudios sobre latinos en los Estados Unidos de la Casa de las Américas, y la ensayista Zuleika Romay, quien obtuvo en el año 2012 el premio Casa de las Américas y fundó aquí en esta institución el programa de estudios sobre Afroamérica, que acaba de culminar la semana anterior un exitoso taller sobre estos temas que tienen que ver con el estudio de las situaciones de racismo, los procesos de discriminación racial y sobre todo de los procesos de resiliencia de los afrodescendientes frente a esos flagelos. Iniciamos hoy la publicación de videoponencias participantes en este tercer seminario de estudios sobre las comunidades nativoamericanas, afrodescendientes y latinas en los Estados Unidos, y lo hacemos justo el día en que se cumplen 40 años de la inauguración en el año 1981 del primer seminario sobre la situación de las comunidades negras, chicanas, cubanas, india y puertorriqueña en los Estados Unidos. Aquel fue el nombre del primer seminario. Un evento como este que buscó mirar a los desafíos de las comunidades mal llamadas minoritarias en el país del norte, en un esfuerzo por conectar con el pueblo estadounidense, y que contó en aquel momento con la participación de figuras de enorme liderazgo en sus comunidades que llegaron a La Habana para debatir y propiciar el análisis científico, pero sobre todo para conseguir el mutuo conocimiento entre nuestros pueblos. Debo decir que después de aquel evento, mucho tiempo después, ya en este siglo, la Casa de las Américas creó 3 programas. Ya me he referido a ellos a presentar a los participantes esta mañana junto a nosotros. El primero fue el programa de latinos en los Estados Unidos, el segundo el programa de estudios sobre culturas originarias de América, y el más reciente el programa de estudios sobre Afroamérica. Estos 3 programas aparecieron con posterioridad a la creación en el año 1994 de un programa de estudios de la mujer, y todos ellos promueven coloquios, promueven talleres, promueven espacios sobre estos temas, de modo que este seminario viene a articular el trabajo de esos 3 programas y a darle continuidad en la maravillosa proximidad que nos permite hacerlo de conjunto con el CIPI, con el Centro de Investigaciones de Política Internacional. No quiero ahondar más en ese punto, ya que las palabras de apertura corresponderán al embajador José Ramón Cabañas. Solo quiero referirme someramente a aspectos del programa al que ustedes podrán acceder a partir de ya a través de nuestro sitio web www.casadelasaméricas.org y a través del canal de YouTube de la Casa de las Américas. Todas las videoponencias se van a estar estrenando según el programa en este canal de YouTube, y van a tener también presencia en nuestras redes sociales. En esta ocasión ha respondido a nuestra convocatoria una 30 de participantes. Algunos videos están llegando todavía en este momento, quiere decir que habrá quizás ligeros ajustes al programa que van a encontrar, y bueno, queremos agradecerles a todos, a cada uno de ellos por participar con nosotros. De esos participantes quiero en particular resaltar 3 mujeres, 3 de las participantes mujeres de este evento. Ellas son la gran activista Oyiwe Winona LaDuke, la profesora afrodescendiente Rosemary Mill y la escritora cubana de Nueva York, Sonia Rimeras Valdés. Son 3 mujeres que constituyen verdaderos íconos de sus comunidades, con un largo historial de activismo social,
y cultural y que constituyen una gran inspiración para las nuevas generaciones de líderes, de creadores de sus comunidades. Queremos destacar también dentro del programa la presentación de 2 libros editados por el Fondo Editorial Casa de las Américas, aniversario de Resistance, Reflection from the CSUM, Chicano-Chicana Studies Department, una compilación de Marta Escobar, Alicia Estrada y Melissa Galván, y el poemario, esta vez en edición bilingüe, de nuestra querida poeta cubana Nancy Morejón, Madrigal para un príncipe negro, que cuenta esta vez con traducción al inglés de María Rodríguez Alcalá y de Juana María Cordón Escó. Quiero por último decir que la preparación de este seminario nos ha dado muchas pistas para seguir trabajando estos temas desde acá y sobre todo para seguir en contacto. Lamentablemente el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, fuertemente, terriblemente recrudecido en los últimos tiempos, impide también la comunicación académica. Y bueno, esta vez hemos recibido los videos, podemos compartir estos materiales, pero sin embargo no va a poder ser posible en este momento poder realizar la reunión virtual en vivo que habíamos concebido. No obstante, hemos visto esto como una oportunidad, creo que nos permite seguir en contacto en futuro y mantenemos abierto desde la Casa de las Américas un espacio permanente de diálogo sobre estos temas y desde ese espacio propiciaremos un contacto online con cada uno de los participantes, con grupos de los participantes, de modo tal que no sea un momento de este seminario, sino que estos 40 años, este seminario nos permita mantener una comunicación fluida y continua. Dicho esto, pues doy la palabra al embajador José Ramón Cabañas, doctor en ciencia, investigador, como ya dije, director del CIPI, para que deje inaugurado este encuentro. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes a todos, estimados Abel, Jaime, Aja, Zuleika y demás compañeros que nos acompañan y a todos los que siguen este acto de inauguración. El Centro de Investigaciones de Política Internacional se siente honrado en acompañar a la Casa de las Américas para la convocatoria de este tercer seminario de estudios sobre comunidades nativas cubanas, americanas, afrodescendientes y latinas en los Estados Unidos, que se extenderá a lo largo de estos 3 próximos días. A 40 años del primer encuentro de este tipo, realizado en noviembre de 1981, bajo el título que antes se mencionó, nos proponemos analizar los desafíos que en la actualidad enfrentan estas poblaciones en el país del norte. Damos la bienvenida a todos los que se han inscrito para participar en los paneles y también a aquellos que siguen la transmisión en vivo por las redes sociales. Apenas era un estudiante universitario hace 40 años cuando se reunieron acá, incluso en este propio salón, en la Casa de las Américas, más de 50 creadores, sociólogos, activistas y expertos provenientes de Estados Unidos y Puerto Rico, más contrapartes cubanas y de otros países. Fue un evento abierto con conversatorios y actividades culturales. No conocíamos nada ni parecido a la COVID-19 y mucho menos el desarrollo tecnológico que tiene el mundo hoy. Para los jóvenes, y participaron muchos jóvenes de varios centros universitarios cubanos, resultó ser una especie de ventana no solo hacia la situación de estas comunidades en Estados Unidos, sino también una clase magistral sobre desequilibrios, explotación y racismo. En aquellos momentos, año 1981, recién se instalaba en el poder en Washington el gobierno de Ronald Reagan y la llamada Nueva Derecha, con una agenda social que preveía, entre otros aspectos, la lucha contra los sindicatos y organizaciones gremiales. Con la misma intensidad con que el gobierno republicano de la época reprimió los derechos de los sectores de menores ingresos y minoritarios, enfrentó a gobiernos progresistas de la región, comenzando por Cuba, Nicaragua, Granada y a los movimientos de liberación nacional en Centroamérica. Aquellos que se reunieron en La Habana en 1981 sentían que hablaban de problemas comunes y de peligros por enfrentar. 40 años después, estamos seguros que compartiremos preocupaciones y que crecerá la solidaridad. El discurso político al interior de Estados Unidos se polariza aún más, como sucede en el mundo en general. Las agrupaciones políticas tradicionales se transforman y surgen liderazgos basados en fortunas y en la coerción,
que hacen recordar los años 30 del siglo XX europeo. La llamada democracia representativa hace aguas y muestra cada vez más sus fisuras y su incapacidad para resolver las necesidades de los desposeídos y los problemas de un mundo cada vez más globalizado. Durante una estancia de más de 8 años al frente de la misión diplomática de Cuba en Washington, tuvimos la oportunidad de apreciar muy de cerca los problemas que enfrentan las comunidades afrodescendientes, cubana, chicana, india y puertorriqueña. No olvidaremos nunca cómo, a raíz del impacto del devastador huracán María en Puerto Rico en el año 2017, buscábamos intensamente a nombre de nuestras autoridades una vía para hacer llegar donaciones y apoyo médico a la isla, tal como hemos hecho con otros países y territorios de la región caribeña. Para nosotros fue frustrante ver no solo que el Departamento de Estado no respondía a nuestras gestiones, al mismo tiempo que los líderes en la isla clamaban por apoyo. Más aún lo fue ver días más tarde cómo Donald Trump viajó a San Juan solo para hacer una sesión de fotos y lanzar rollos de papel higiénico a aquellos que asistieron a alguno de los eventos. También es frustrante haber leído recientemente cómo algunos políticos estadounidenses se cuestionan los beneficios médicos que deben recibir o no los puertorriqueños a partir de la consideración de que Puerto Rico es un territorio, entre comillas, y no un estado de la Unión Americana. Es una especie de declaración de ciudadanos de primera, segunda y tercera clase. Y habría que decir que en estos días, donde la prensa cooperativa habla de supuestas manifestaciones en Cuba, ha habido importantes manifestaciones en Puerto Rico que no han recibido ninguna cobertura. Vivimos la movilización social acaecida durante todo el año 2020, motivada por una serie de factores, entre los más importantes los sucesivos asesinatos a manos de las fuerzas policiales de ciudadanos afrodescendientes, la fuerza excesiva con la que fueron tratados en otros casos y las manifestaciones racistas que lamentablemente aún suceden respecto a todo aquel que no sea parte de la considerada gran mayoría blanca, que en muy pocos años dejará de serlo, al menos numéricamente. Por cierto, el único proyecto de cooperación médica que fue posible establecer entre Cuba y los Estados Unidos en el año 2017 fue precisamente para tratar de reducir los índices de mortalidad materna y el impacto del cáncer en la población joven afrodescendiente de las comunidades de más bajos ingresos de la ciudad de Chicago, en especial la zona de Inglewood. Muchas veces las noticias que leemos sobre estos destinos hablan básicamente de las manifestaciones de violencia social o el consumo de drogas. Para los especialistas cubanos fue, sin embargo, una sorpresa apreciar la falta de servicios médicos en el corazón de la primera potencia mundial, al nivel de otros países subdesarrollados que habían visitado en oportunidades anteriores, fuera en África o en América Latina. No muchas personas conocen en Estados Unidos que alrededor de 200 jóvenes estadounidenses se han graduado como médicos en Cuba sin costo alguno, la mayoría de ellos pertenecientes a las comunidades de las que trata este seminario. Hay otros 100 que esperan concluir sus estudios aún en La Habana. Es decir, Cuba no ha estado expectante ante estas circunstancias y ha hecho lo posible por contribuir en la misma medida en que el estado de la relación oficial bilateral lo ha permitido. A nuestra llegada a Washington, conocimos también de la afectación desproporcionada que tienen sobre los descendientes de las primeras naciones y otras comunidades enfermedades como la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Después de años de reclusión, confinamiento en reservaciones y lugares aislados, después de que muchos de ellos fueran arrancados de sus familias para ser convertidos a alguna religión o creencia, estuvieron expuestos al consumo de alimentos no saludables y se crearon hábitos de alimentación que dañan la salud de esas comunidades hasta hoy. Llegando desde Cuba, un país que ha logrado reducir el 73% de las amputaciones por aplicación de las amputaciones debido a la enfermedad del pie diabético, gracias a la aplicación de un medicamento nombrado Everproc-P, nos parecía apropiado hacer las gestiones para su posible registro y comercialización en Estados Unidos, algo que ha sido imposible hasta el día de hoy. Pero las comunidades negras nativas, chicana, cubana y puertorriqueña en Estados Unidos son también una fuente inagotable de cultura, conocimiento y creación. Cientos de sus miembros han estado en contacto con la realidad cubana, han visitado la isla, han participado en intercambios culturales como este,
científicos y educacionales, o simplemente nos han visitado para descubrir un pueblo que no es muy diferente al suyo. Y estoy usando palabras de algunos líderes de esas comunidades. Una de las experiencias más singulares que puede vivir un cubano que viaja a los Estados Unidos es hacer el recorrido desde Cayo Hueso por la costa oeste de los Estados Unidos. Casi siempre se asocia la presencia cubana en Estados Unidos a la costa este, pero en realidad la historia comenzó al otro lado de la Florida. Empezar el recorrido por Cayo Hueso, pasar por St. Petersburg, que son dos pequeñas ciudades en su momento, pero que los primeros alcaldes de ambas fueron de origen cubano, seguir hasta Mobile, Alabama, por toda la costa sur, llegar a New Orleans. En todos esos puntos hay cubanos o descendientes que recuerdan el intercambio comercial o humano que tenía lugar en ambas direcciones, el intercambio de influencias y aprendizaje. Es algo singular llegar a la Plaza de Armas, el corazón de New Orleans, prácticamente idéntica a la que sigue en pie en La Habana Vieja. Constituye un acontecimiento participar en el Festival Anual de Jazz de esa localidad, y más aún si Cuba es el país invitado, como fue en el año 2017, cuando más de 150 artistas y creadores se fundieron con la población local para desentrañar las raíces de una mezcla que se remonta al primer obispo que tuvo aquella ciudad, que provenía de Santiago de Cuba, o al momento en que soldados de ocupación afrodescendientes permanecieron por varios meses en el extremo oriental de la isla. Absorbieron la influencia de ritmos musicales locales y después regresaron a casa para crear el jazz. Los organizadores de aquel evento tuvieron la genialidad de fundir en un solo espacio, en un solo lugar, a la conga de los hoyos de Santiago de Cuba y a la llamada Zulu Parade. En ese contexto era difícil definir a quién pertenecían, entre comillas, ciertos acordes y ciertos movimientos corporales. Cuando se inauguró en Washington en el 2016 el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana de la Smithsonian Institution, no comprendimos muy bien por qué al representante de Cuba le asignaron un lugar de primera fila en el público asistente, muy por delante de varios representantes africanos. Pero al visitar el museo la razón fue más evidente. Cuba está en varios lugares, desde aquellas vitrinas que recuerdan cómo las familias eran traídas de África y fueron divididas en el puerto de La Habana, y después algunos de sus miembros transitaron a las Carolinas. Otras presencias tienen que ver con cómo la cultura cubana y la afrodescendiente americana se desarrollaron en paralelo y tuvieron contactos tales como la importación del jazz o la reexportación del Latin jazz. En este camino de cuán cerca o lejos estamos y cuánto nos parecemos, hubo un momento de apoteosis en el año 2018 con la inauguración y desarrollo del Festival Artes de Cuba en el Kennedy Center. Más de 400 artistas e intelectuales de origen cubano con residencia en la isla o en el exterior mostraron lo mejor de su arte en una institución que es prácticamente una catedral de la cultura en pleno corazón de Washington, D.C., y habría que agregar a escasas 2 millas del Congreso Federal. Es justo decir que varios expertos afroamericanos jugaron un papel trascendental en la concepción y coordinación de todo el festival. Y qué decir del público con presencia de todos los grupos sociales y tendencias. Estas son solo algunas razones que justifican que organicemos ahora un tercer seminario sobre el tema antes citado, aunque hayan transcurrido 40 años. Estamos seguros que los resultados del intercambio que tendremos en estos días nos permitirá llegar a ciertas conclusiones, entre otras, que el intercambio debe ser más frecuente y que el diálogo entre comunidades de Cuba y los Estados Unidos es un factor insustituible para el mejoramiento de la relación oficial bilateral. Muchísimas gracias por su atención. Sí, bueno, muchas gracias al embajador José Ramón Cabañas, y de esta manera pues queda abierta la posibilidad de acercarnos a los más diversos temas de estas comunidades, a temas culturales como los que el embajador ha referido, pero también a desafíos desde el punto de vista social que hoy enfrentan esas comunidades en los Estados Unidos, y bueno, van a llegar a través de nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de la Casa de las Américas, y del sitio web de la Casa de las Américas, www.casadelasaméricas.org,
Durante estos 3 días estaremos estrenando estos materiales, estas videoponencias, y bueno, no sabíamos entonces que el día 15 iba a haber este control que ha logrado Cuba en la pandemia, y pues diseñamos un evento en una dinámica de pandemia. La posibilidad que se abre ahora con los aeropuertos abiertos, con las personas visitándonos, es propicia también para que muchos de estos participantes en el seminario puedan también viajar a La Habana y puedan encontrarse aquí, puedan dialogar aquí con otros investigadores, con otros especialistas y con los interesados del pueblo cubano en los temas de las culturas estadounidenses, en particular de la cultura de indígenas, nativoamericanos, afrodescendientes y latinos en los Estados Unidos. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, y los invitamos a acompañarnos durante estos 3 días de transmisión, de proyección a través de nuestro canal de YouTube de estos materiales. Gracias.